del cuerpo luego del cierre del cartílago de crecimiento. Y el gigantismo ocurre lo mismo, pero hay un crecimiento lineal en cuanto a estatura, porque todavía está presente el cartílago de crecimiento. Es decir, que este gigantismo va a haber un crecimiento exagerado de manera lineal, y probablemente acá ya no hay, como ya no hay cartílago de crecimiento, va a haber un crecimiento simplemente de hipertrofia y nada más. El cierre del cartílago de crecimiento ocurre en las mujeres primero en relación a los hombres. El cartílago desaparece en las mujeres 2 años después de la primera menstruación. Es decir, que ocurre más o menos a los 14, 13 años y medio, 14 años de edad. Y el varón entre los 17 y 18 años. Esto es así porque es la actividad o la impronta del estrógeno a nivel del cartílago o del hueso. El estrógeno es que provoca esa maduración ósea hacia el cierre del cartílago y detención del crecimiento. En el varón ocurre igual, esa pequeña cantidad de estrógenos hace posible que se produzca el cierre y que se detenga el crecimiento. De manera que esto hace posible que el varón no siga creciendo en el tiempo. Y cuando uno quiere mejorar la estatura en condiciones más o menos fisiológicas, uno tendría que bloquear la producción de estrógenos en relación a las mujeres, y también podríamos inducir la disminución de los estrógenos en varones para mejorar esa estatura, si es que las condiciones lo permiten, ¿no? Porque generalmente la talla corta, la talla baja, es un tema familiar, y en algunos casos podría haber un entorno de tipo hormonal, y si todo va bien, no hay ninguna de estos trastornos, uno podría apoyarse en esta medida terapéutica para mejorar un poco la estatura, tanto del hombre como de la mujer, prolongando en el tiempo la presencia del cartílago de crecimiento. El acromegálico, o en este caso también podría tratarse de gigantismo. En la gran mayoría de los casos se debe a un tumor que está presente en la hipófisis, un adenoma productor de hormona de crecimiento similar a lo que ocurría con la prolactina, un tumor productor de prolactina. Acá queda un poquito la duda si es simplemente un adenoma o si hay un desenfreno en el control del hipotálamo en el gonadotropo. Ya hemos visto que en condiciones normales el aumento del hormona de crecimiento inhibiría el factor liberador de hormona hipotalámico y aumentaría el tono de la somatostatina hipotalámica en la hipófisis. De esta manera que generaría una disminución de la hormona de crecimiento en la periferia, y luego del impacto de la GH en el hígado también va a disminuir el factor similar a la insulina, el factor de crecimiento similar a la insulina, el IGF-1, en ese mecanismo de retroalimentación normal, fisiológico. Pero en el caso de la acromegalia, este tumor es totalmente independiente, no está controlado por el eje, y lo que también se cree es que podría haber una hiperplasia de estas células productoras de hormona de crecimiento en la disminución, puede haber una desregulación en la disminución de la somatostatina, de tal manera que el factor liberador hipotalámico de hormona de crecimiento va a estar permanente. Entonces, es muy difícil establecer el origen del problema de la acromegalia
si es por un adenoma o es por un desenfreno en el control hipotalámico en relación a la somatostatina. Y ahí uno tendría que hablar y solamente decir que es una hiperplasia. Esto simplemente es como semántico porque el tema final es el tumor o la masa que esté provocando acromegalia, independientemente del origen o la causa. Normalmente hay un aumento de la producción de hormonas de crecimiento durante la noche, en el sueño profundo, y eso seguramente ocurre por una disminución en este tono inhibidor de la somatostatina. Es decir, que en las noches va a haber un aumento sin contraposición de la somatostatina, un aumento del factor liberador, de esta manera que la hormona de crecimiento va a aumentar tanto en frecuencia como en cantidad la secreción de hormona de crecimiento, y luego va a declinar durante el día, muy parecido a este ciclo circadiano al del cortisol. También se considera la hormona de crecimiento como una hormona de estrés, se genera insulinoresistencia, aumenta los niveles de glucosa en sangre, de esta manera que asegura una provisión adecuada de glucosa en el cerebro para mantenernos alerta, en condiciones de responder ante un momento de emergencia. Igual ocurriría con este aumento de la glucosa, un sustrato importante a los músculos y sostener esa huida en caso de que fuera necesario en el estrés. Entonces, esta hormona de crecimiento, así como tiene un ciclo circadiano muy parecido al cortisol, también es igual al cortisol, tiene una hormona de estrés, es hiperglucemiante. De esta manera que eso nos sirve para, luego al final vamos a ver cómo diagnosticar esta sospecha en acromegalia en relación al nivel de la glucosa y el comportamiento de la hormona de crecimiento con la glucosa. Entonces, en definitiva, acá hay que tratar de identificar el tumor, que en la gran mayoría de los casos está en la hipófisis, o ya sea por un adenoma o por una hiperplasia, pero podría estar en el resto del cuerpo, podría estar extra hipofisiario. Y hay aquellos que están a nivel central, hay tumores productores de hormona de crecimiento, como en el caso de raros, hematoma, colistoma, ganglioneuroma. Todo esto debido a un adenoma o una hiperplasia, pero igual que son productores estas masas son productoras de hormona de crecimiento. Y si son extrahipofisiarios, podrían ser también aquellos que están localizados en la periferia, como el carcinoma bronquial, en el páncreas y en la suprarrenal. Hay otro grupo de acromegálicos que están en relación a los MEN, neoplasias endógenas múltiples, tipo 1 o tipo 2A, cuando están presente esta acromegalia con el carcinoma medular y el feocromocitoma. Así que hay un trastorno idiopático solamente por una disrupción genética en relación al adenoma o a estos tumores, pero también podría haber un trastorno genético familiar, como en el caso de los MEN, de las neoplasias endógenas múltiples. Esto es el más común, casi que el 98% de los casos de una acromegalia es por un tumor o un adenoma o una hiperplasia a nivel hipofisial. Queda un pequeño porcentaje fuera de la hipófisis central o periférica, como lo que vamos a llamar, dependiendo del lugar donde se encuentre este tumor. De esta manera que vamos a encontrar unas características sospechosas de acromegalia.
con estas características. La gran mayoría es un tumor central. Generalmente el tumor es grande. Cuando se lo diagnostica muy probablemente por síntomas relacionados a sistema nervioso central, como por ejemplo cefalea, una hipertensión endocraniana. Este crecimiento es lento y los cambios corporales son sutiles, de tal manera que el paciente tarda mucho en buscar el diagnóstico, y como él cada día se está viendo, pero son pequeños cambios, no nota esa diferencia, y que probablemente vamos a tener que recurrir a un interrogatorio cuando veamos a este tipo de pacientes. Preguntarle, por ejemplo, por el calzado. Ha venido cambiando el calzado frecuentemente en aumento. Probablemente dejó de utilizar los anillos de edades más tempranas. Y tengamos que tal vez recurrir a alguna foto familiar, algo que nos indique que estos cambios, por muy pequeñitos que nos parezcan, podrían tratarse de la acromegalia. Y eso son el impacto de la hormona a nivel de la periferia, ¿no? Que generalmente se debe al impacto del sistema óseo, musculoesquelético y articular, ¿no? En el 98% de los casos, casi todos tienen un trastorno de esta naturaleza a nivel de los miembros y de las extremidades. Y hay un 70% que tienen problemas con las megalias. Y es justamente una megalia, la cardiomegalia, es la que le va a cortar la vida a este paciente acromegálico. La hipertensión, la insuficiencia cardíaca o valvular es lo que le va a llevar a la muerte, porque los trastornos óseos, esqueléticos, articulares, probablemente se adapten o lo vaya tomando con ciertas modificaciones sin llevarlo a una morbilidad más grave. Entonces, quien termina con la vida de este paciente acromegálico en la gran mayoría de los casos son las complicaciones del corazón y el agrandamiento de sus cavidades. Se vuelven insuficientes tanto el músculo como las válvulas, y eso también genera probablemente una lesión a nivel de los vasos coronarios y las isquemias y todo lo demás que pueda venir. Entonces, esta lesión de las extremidades y de las articulaciones provoca mucho dolor a nivel de la columna vertebral, dolores articulares en los miembros inferiores, incapacidades, hasta el punto que este paciente podría no poder tomar un cambio de posición de sentado a parado solo, tendrá que siempre tener una ayuda ya en la parte final de la enfermedad, cuando se hace el diagnóstico. Y sabemos que el diagnóstico, el tratamiento no corrige estas hipertrofias, estas megalias, de esta manera que el paciente va a quedar, a pesar de la corrección que le hagamos, va a quedar con estas limitaciones físicas y con estas alteraciones cardiológicas, o inclusive otras que podrían presentarse, como por ejemplo el bocio y el hipertiroidismo. Pero bueno, podría el tratamiento corregir aquella que tiene relación con los trastornos metabólicos, en relación con la glucosa, podría corregirse en algo. Tal vez si aumentaron, si son muchos los años de insulina resistencia, probablemente el páncreas declinó en su función y va a ser más difícil el control metabólico sin medicación. Pero el tema de, por ejemplo, el que tiene que ver con el hiper, con el bocio, al disminuir el impacto del hormona de crecimiento con el tratamiento, podría corregirse ese hipertiroidismo. Entonces, la idea es llegar muy tempranamente al diagnóstico, no esperar 20, 25 años en condiciones. En estas condiciones el paciente podría llegar a consultar. 25 años de la enfermedad
ha provocado un tumor importante y un trastorno periférico irreversible en algunos de los casos. Entonces, nos puede ayudar la hiperhidrosis. Este paciente desde el inicio va a quejarse de aumento de la sudoración de todo el cuerpo, no en ciertos lugares, de todo el cuerpo, en todo momento, en reposo, en actividad física, en un ambiente relativamente cómodo en cuanto a temperatura. Entonces, eso lo va a poner mal y muy probablemente consulte en su primer momento por la hiperhidrosis. De tal manera que, en este caso, vamos a tener que establecer una sospecha de acromegalia para empezar a establecer el diagnóstico. Si logramos hacer esto en los primeros meses o años de esta enfermedad, tal vez este paciente no llegue a tener estas complicaciones antes descritas, ¿no? Estos trastornos articulares, óseos, estas incapacidades, estos dolores, el síndrome de túnel carpiano, todo esto se podría evitar si es que llegamos a tiempo con el diagnóstico. En menos tiempo de lo que podría tratarse, de lo que podría encontrarse, como siempre vemos, 25 años después de haber iniciado el tumor al generar hormona de crecimiento. Y así como los trastornos óseos y esqueléticos y las megalias tienen mucha repercusión, más que nada en este tema de la insulinoresistencia y la diabetes. También el acromegálico va a tener, como ya habíamos dicho, en algún momento, aumento de la prolactina. Este tumor va a comprimir el tallo hipofisiario y esa compresión va a aumentar la prolactina. El aumento de la prolactina va a inhibir la producción de gonadotrofina. Es decir, que un porcentaje importante de pacientes de acromegalia se va a quejar de disfunción sexual, de esterilidad, de trastornos menstruales, en el caso de la mujer. Pero esto es más frecuente en hombres. Bueno. Entonces, y también la prolactina podría estar aumentada no solamente por la compresión del tallo hipofisiario, sino porque el tumor podría tratarse de un tumor mixto. El origen del hormona de crecimiento es el mismo en cuanto a la célula primitiva, es el mismo que la prolactina, de esta manera que podríamos estar frente a un tumor mixto, es decir, productor de prolactina y productor de hormona de crecimiento. Y en todo caso, este paciente va a presentar por este motivo hiperprolactinemia y todos los trastornos que podrían ocurrir después. De por sí también el impacto de la hormona de crecimiento a nivel de las mamas podría generar ginecomastia, como todos los órganos aumentan de tamaño. Y en la presencia de prolactina aumentada podría haber galactorrea. Es decir, que también un 10 o 15% de estos pacientes acromegálicos, ya que en estadios avanzados, va a presentar ginecomastia y galactorrea. Se sabe también que la estructura química de la hormona de crecimiento es muy similar a la prolactina. De esta manera que la prolactina que la hormona de crecimiento podría impactar y tener un estímulo a nivel de la glándula mamaria por ese motivo. Es decir, que también hay otra causa más por la cual el paciente con acromegalia podría tener galactorrea. Es decir, no solamente porque está aumentada la prolactina, sino también porque la hormona de crecimiento podría ser reconocida como una prolactina a nivel de la glándula mamaria. Y esto es la parte clínica de la acromegalia, y entre estas manifestaciones, ojalá sea al inicio, vamos a tener que sospechar de acromegalia y solicitar el estudio pertinente, que es la medición de la hormona de crecimiento. Normalmente la hormona de crecimiento en las primeras horas del día tienen un ritmo
y una frecuencia baja que probablemente, bueno, si la topamos en el nivel más alto, probablemente esté fuera de rango, pero este paciente acromegálico podría tener también niveles normales bajos en el momento que hagamos el estudio de la gonadotropina, de la hormona de crecimiento. Por eso es importante, ante la sospecha, hacer una carga o tratar de suprimir esa hormona de crecimiento elevadita, tratar de suprimirla con una carga de glucosa. Esta prueba es igual a la que utilizamos para hacer el diagnóstico de diabetes, 75 gramos de glucosa. Uno espera que con esta carga la hormona de crecimiento disminuya en condiciones normales. Eso es lo que debe ocurrir. La hiperglucemia inhibiría la hormona de crecimiento. Pero si este paciente tiene acromegalia, con la carga, los niveles se van a mantener iguales. Si estaban elevados, se van a mantener elevados. Y que posiblemente aumenten esos niveles basales, normales o elevaditos, podrían aumentar con la carga. De tal manera que esto nos da el diagnóstico de acromegalia. Es decir, la prueba es positiva para acromegalia. Podemos medir simultáneamente la hormona de crecimiento y el factor similar a la insulina, IGF-1. Ambos tendrían que tener un mismo comportamiento ante la carga, ¿no? Y ya establecida el diagnóstico, al menos bioquímico, de la acromegalia, vamos a solicitar una imagen para ubicar ese adenoma que está presente en casi todos los casos. El adenoma es un poco. Vamos a hacer un estudio de resonancia y si la hipófisis con estos estudios de alta definición, la hipófisis es normal y también no hay un tumor paracelular como cualquiera de los que hemos nombrado, vamos a tener que pensar que hay un tumor productor en la periferia. En la periferia, cualquiera de estos cánceres que hemos dicho, ¿no? El pulmón, el páncreas, o cualquier otra parte del cuerpo que esté sintetizando y produciendo hormonas de crecimiento, o directamente podría estar sintetizando el factor liberador de hormonas de crecimiento, el liberador hipotalámico. Si es un tumor productor periférico del factor liberador hipotalámico, tal vez encontremos una hiperplasia a nivel de la hipófisis, generando acromegalia, provocando una hiperplasia a nivel de la hipófisis, provocando un aumento de la hormona de crecimiento. Pero esto es totalmente teórico, muy raro encontrarlo. Y lo otro que tenemos que tener presente es, frente a la acromegalia, aunque no es lo primero que vamos a encontrar en un mes, probablemente lo vamos a encontrar primero por una hipercalcemia, un carcinoma medular de tiroides, productor de calcitonina, como aumento del calcio, con todos esos trastornos bastante agudos, en el caso del MEN2A. Pero puede tratarse también de un MEN1, donde posiblemente el diagnóstico sea la acromegalia del tumor. Investigar la familia si ha habido algún caso como antecedentes. Una vez establecido el diagnóstico es quirúrgico, diferente a lo que hacíamos con el adenoma productor de platinoma. Este es un tratamiento quirúrgico de primera línea. Si no está en la hipófisis, bueno, si es un tumor central, paracelular, igual quirúrgico. Y si está en un problema en la periferia, la corrección del trastorno primario sería el tratamiento de la acromegalia. Pero bueno, enfoquémonos en el tema del 98-99% de los casos es un adenoma productor de platina y el tratamiento es quirúrgico
En esa cirugía, ese tumor tan grande y con la acción del neurocirujano en no hacer daño a un tejido cerebral sano, probablemente queden residuos de tumor a nivel de la hipófisis, este tumor productor de hormona de crecimiento. Y eso va a indicar que tal vez haya necesidad de hacer una segunda cirugía o buscar un tratamiento ayudante o un tratamiento de segunda línea. En la cirugía se va a hacer un estudio histopatológico. Si la patología demuestra tener una estirpe productora de prolactina, el tratamiento ayudante sería con la cabremolina, con los dopamineros. Igual como ocurre con el adenoma productor de prolactina. Y habría que hacer las pruebas, después de la cirugía, hacer las mismas pruebas con las cargas, a ver cómo se comporta el hormona de crecimiento y el factor similar a la insulina. Si al día siguiente, a las 24 horas, no hay una resolución en cuanto a estas pruebas, vamos a tener que empezar un tratamiento de tipo de segunda línea. Y se trata de la somatostatina. Hay una somatostatina muy utilizada, sintética, el oteotride, que es nada más que la somatostatina, aquella hormona que inhibe el somatotropo, perdón, en mejorar estos trastornos. Recordemos que la somatostatina donde se encuentre es inhibitoria, es decir, que este paciente que va a estar recibiendo esta sustancia va a probablemente tener manifestaciones intestinales tipo cálculos biliares, disminución de el peristaltismo biliar, estreñimiento en la disminución del peristaltismo intestinal, porque es una acción de la somatostatina. La somatostatina también va a inhibir la insulina, la síntesis y producción de insulina a nivel pancreático, igual que va a inhibir el glucagón. De esta manera que este paciente acromegálico, con ese tratamiento, podría persistir, depende del tiempo con la enfermedad, podría persistir la insulinoresistencia por el accionar de la somatostatina. Entonces, vamos a requerir un tratamiento para ese trastorno de la glucosa, insulina, porque no mejoraría con los hipoglucemiantes o de otra medida que no se insulina, porque el problema está a nivel del páncreas en esa inhibición. Y una alternativa adicional es la radioterapia. La radioterapia que debemos tener presente que su efecto, el mejor efecto lo vamos a obtener 2 o 3 años después de haber iniciado la radioterapia en este paciente acromegálico. En teoría, esto iría bastante bien con la cirugía. En pocos casos necesitan un tratamiento adicional. Lo más importante acá es no llegar a estos casos extremos de tumor tan grande. En algunos casos se dificulta la resección transepitoneal, cuando ya se habla poco de la sección de la craniotomía parietal o frontal. Ya todos van a ser sometidos a una cirugía transepitoneal. Pero el tumor muy grande va a ser difícilmente resectable, al menos en la primera intención. Entonces, la idea es tratar de llegar lo antes posible al diagnóstico, viéndolo, sospechándolo por algunas características de esta presentación clínica, como por ejemplo la hiperhidrosis. Este es el tema de acromegalia. Recording stopped. Es el tema que he compartido con todos los grupos esta semana. Bueno,